Bueno, agradecerles por estar aquí. Yo soy José Luis Díaz, coordinador académico del Centro de Idiomas. Gracias por su tiempo. Básicamente, como ustedes ya saben, lo que vamos a hacer hoy día es conversar un poco sobre lo que significa negociar y negociar en inglés específicamente. ¿Sí? Si hay cualquier consulta que ustedes puedan tener o cualquier pregunta sobre lo que sea que estemos exponiendo o conversando, pueden poner sus preguntas en el chat y las vamos respondiendo también según vayamos avanzando y según el tiempo nos permita también. ¿Sí? Les estoy dejando mi correo allí también, aquí en esta presentación, en la primera diapositiva, como ustedes pueden ver allí. ¿Por qué? Porque si ustedes desean tener más información o de repente las fuentes que voy a mencionar durante la presentación, también pueden consultármelas y yo encantado de ayudarlos, ¿no? Si quieren, obviamente, leer un poco más y empaparse un poco más de los temas, ¿sí? Hello, hola Liz, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, también advertirles un poquito. Hola Judith, ¿cómo estás? Bienvenida. Advertirles un poquito que esta presentación va a ser un poco como que un poco en Spanglish, ¿sí? Porque básicamente obviamente si vamos a hablar de lo que es negociar en inglés, voy a usar un poco de inglés. La mayoría de las cosas que voy a comentar y hablar va a ser en español, para asegurarnos de que todos estemos entendiendo lo mismo. Sin embargo, hay cositas que estamos usando de inglés porque también esto es parte de nuestros cursos, de nuestros programas, entonces también es algo que hemos extraído de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, bueno, presentarme. Esto es lo que ustedes recibieron. Ustedes recibieron esta invitación para el webinar de hoy. Pero quizás se preguntaron, ¿no? But you probably wondered, who is this guy? ¿No? ¿Quién soy yo? Empecemos un poquito con eso. Yo soy coordinador, como les digo, del Centro de Idiomas, ya desde hace 7 años. Bueno, estudié psicología organizacional, básicamente, y también educación. Y bueno, yo trabajo diariamente con diferentes empresas para el Centro de Idiomas con el fin de darles y proveerles el servicio de idiomas. Entonces, estoy empapado no solamente con mi propia experiencia en el tema de negociaciones, sino también con lo que he podido recoger y la investigación que he hecho para poder presentarles información clara, y concreta y real. Sí, porque también he preguntado y he conversado con muchos de mis contactos en diferentes empresas. Entonces, también es para que ustedes sepan que de lo que estamos hablando es un poco también lo que se aplica. ¿Sí? Bueno, ese soy yo. Entonces, vamos a empezar con qué cosa es negociar, ¿no? Negociando en inglés en el mundo moderno. Entonces, a lo largo de esta presentación que es corta, para obviamente no quitarles mucho tiempo, vamos a responder unas preguntas claves. What is a negotiation? Why do we negotiate? How do we negotiate? And can everyone negotiate? ¿No? ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y si todos podemos hacerlo, si todos podemos negociar. ¿Sí? Son unas preguntas claves que vamos a responder a lo largo de este webinar. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes se lleven estas respuestas, ¿sí? El objetivo de esta presentación es que ustedes se lleven estas respuestas de qué cosa es, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y si todos tenemos la habilidad innata para poder hacerlo. Entonces empecemos con la definición. Básicamente empezamos con algo muy importante, saber qué es una negociación. Y la negociación, como ustedes pueden ver allí, es una definición, una de las muchas definiciones, pero es la que más transversalmente define lo que es una negociación. Es una interacción, ¿sí? Pero obviamente orientada a generar beneficios. Esa es la idea. ¿Cuál es el objetivo de una negociación? Obviamente es resolver puntos y ganar ventajas para una persona o para un grupo o para una empresa. De repente alguno de ustedes tiene esta función dentro de su empresa, entonces también es válido. Obviamente dentro de una negociación se trata de diseñar resultados que satisfagan ambos intereses, no solamente el nuestro, sino también el de la contraparte. Obviamente también es la idea de mejorar la situación actual, porque si no, ¿para qué negociamos? ¿Sí? Y obviamente es llegar a un punto neutral de la información, significa que tengamos la información correcta para ambos lados. Estos son puntos, y como les dije al principio, si ustedes quieren, yo les voy a dejar las fuentes completas para que ustedes puedan, digamos, empaparse un poco más del tema. Ustedes me pueden escribir en mi correo y yo encantado se los comparto. Sí, entonces una definición general de lo que es una negociación. Ahora, ¿por qué negociamos? ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Como la propia definición indicaba, la idea es generar beneficios, ¿sí? Esto lo sabemos, ¿no? Y es una interacción humana
estos beneficios pueden ser necesidades o deseos. ¿A qué me refiero con necesidades o deseos? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Pueden ser cosas que ustedes quieren adicionales, estos deseos que ustedes pueden tener con alguien o para alguien, o necesidades que son cosas que les faltan, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un deseo y una necesidad. Ahora, esta es una definición también, ahí pueden ver la fuente, pero me gusta porque hace la diferencia entre las necesidades y los deseos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo simple que yo les puedo poner es cuando ustedes, si, por ejemplo, si tienen su familia o su pareja, pueden negociar a dónde se van de vacaciones, ¿no? Entonces, esto no es una necesidad, es un deseo. Esa es la diferencia, ¿no? Y si hablamos de, por ejemplo, necesidades laborales o de sueldos o ese tipo de cosas, ya se pueden ser consideradas necesidades. Entonces, es muy importante tener esta definición y esta diferenciación bastante clara, ¿sí? Entonces, what skills are necessary? ¿Ok? Ahora, también ustedes pueden intervenir en el chat. Entonces yo les pregunto, ¿qué habilidades creen ustedes, perdón, que son necesarias para ser un negociador efectivo y eficiente? ¿Alguna idea? Yo les voy a dar aquí 3 puntos fundamentales que son, obviamente ustedes van a encontrar mucho más leadership, dice Rosario, y perfecto, sí, leadership es importante, sí, es una habilidad blanda que deberíamos desarrollar, sí. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, en toda la investigación, el research que he podido hacer, he definido proactive, dice Odalis, que es correcto también, he podido juntar todo en 3 cosas fundamentales, ¿sí? Que les voy a poner aquí. Empathy, nos dicen empathy, good listener, communication, correcto. Y por eso exactamente ahí pongo las 3 que son fundamentales. A las que ustedes han mencionado, por ejemplo, la de ser proactivo y la de ser being smart, obviously, son importantes, definitivamente, pero las fundamentales son estas 3. En primer lugar, la de communication skills, tener habilidades de comunicación, is definitely important. Sorry, el Spanglish, que me les dije, ya les advertí. ¿Por qué? Porque definitivamente la idea es poder comunicar nuestras ideas de manera efectiva, eficiente, ¿sí? Esa es una gran ventaja para nosotros. El problema es que a veces, el objetivo de esta presentación es, ok, yo lo puedo hacer en español, pero ¿cómo lo hago en inglés también? ¿No? Ese es a veces el temor que podemos tener. Pero definitivamente en su base, la comunicación efectiva es muy importante y es vital para esto. Es importante que nuestros puntos, nuestras ideas sean comunicadas y se lleguen claramente, ¿no? Rosario, sí, vamos a llegar a eso. El win-win mentality. ¿A qué me refiero con esto? Para ser un negociador efectivo, es importante saber tener la definición de lo que es una negociación. Como ya conversamos, es buscar beneficios, pero beneficios para ambas partes. Nadie quiere entrar a una negociación y ceder todo lo que tiene, ¿no? Y aceptar todo, si no, no es una negociación, básicamente, ¿no? Entonces tenemos que tener este win-win mentality. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que saber que entramos a una negociación para que ambos lados puedan tener beneficios. Y eso es lo que vimos en la definición previa, ¿no? Que ambos lados. Entonces, esto se llama un win-win mentality, que saber que ambos lados tienen que ganar. Vamos a ver un poco después, un poco más de detalles sobre algunos temas culturales también, pero la idea es esa. Y finalmente, el impulse control. Esto es algo muy se podría considerar una habilidad blanda en el sentido de que es importante que sepamos escuchar a las personas y que podamos controlar el impulso de querer ganar. No necesariamente es ganar, sino también escuchar, es entender. Entonces, no dejarse llevar por los impulsos ni nada por el estilo. Como dice Rosario, ¿is it impulse control? ¿Is emotional intelligence? Yes, it's part of it. It's part of it, ¿no? Es parte de saber, de tener desarrolladas las habilidades interpersonales y poder controlar lo que nosotros queremos decir a veces también, ¿no? Entonces, estas tres skills yo los diría como las partes fundamentales. Sin embargo, hay muchas más que ustedes han mencionado que pueden ser consideradas y que deberían ser consideradas. Obviamente, en 45 minutos que dura este webinar, no nos va a alcanzar para desarrollar a fondo todo lo que se necesita para hacer las negociaciones. Para eso hay talleres completos de muchas horas. Sin embargo, esta es una pequeña introducción a esto, ¿no? Que probablemente ustedes ya estén familiarizados, pero bueno, es siempre bueno revisar ciertas partes fundamentales. Por ejemplo, como les dije, ¿no? Como hice el ejemplo al principio, planning a vacation.
Si ustedes con su familia o su pareja quieren planear unas vacaciones a algún lado y viajar, lamentablemente en esta situación a veces no se puede, pero quieren planear unas vacaciones, esto es una negociación. Ahora, para que ustedes puedan hacer esto y ustedes lo apliquen y convenzan a su pareja o convenzan a su familia de ir al lugar que ustedes quieren ir, hay ciertas etapas de la negociación que es la que vamos a ver ahora, a continuación, ¿sí? Estas son las etapas de la negociación según diferentes fuentes. Obviamente, si ustedes buscan y hacen el Google Search y hacen su propio research, van a encontrar a veces que algunos autores y algunos les ponen 6, otros ponen 4, pero la inmensa mayoría de manera transversal toma 5 etapas de una negociación, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Preparation, discussion, clarification of goals, working towards a win-win situation, and agreement. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Sobre preparation, es simple. En primer lugar, en general es prepararse para la negociación. Pero prepararse no solamente se trata de, ok, estoy listo, ya tengo todo. No, es, ok, ¿dónde va a ser? Determining the place and time. Meaning, where is it going to happen and how long is it going to be? Okay. Tratar de tener esos límites con el fin de que ambos lados sepan exactamente las reglas del juego. ¿Sí? A veces incluso el lugar y la hora puede ser un factor determinante en el tema de de obtener ciertas ventajas, ¿sí? Jugamos, digamos, entre comillas, jugar de local, ¿no? Eso es importante. Gathering facts and information es parte de la preparación, por supuesto. Es importante que ustedes tengan toda la información necesaria para poder refutar a cualquier argumento de la otra parte, o que ustedes tengan la información necesaria para poder ofrecer o aceptar lo que sea necesario. Y finalmente, parte de la preparación que ustedes tienen que hacer previamente es entrar de alguna manera, entrar a la batalla sabiendo cuáles son los divergent points, ¿no? Recognizing the divergent points. ¿Esto qué significa? Que ustedes ya sepan cuáles son los puntos en los que en que la otra parte puede o no estar de acuerdo. Es más, saber de manera previa dónde es que ustedes van a estar en desacuerdo con el fin de estar preparados para ellos. Básicamente prepararse para el juicio, ¿sí? Esa es la idea de cualquier argumentación. Si ustedes, por ejemplo, toman un curso, por ejemplo, de debate, que yo he tenido la oportunidad de hacerlo, parte de la preparación para el debate, que es análogo tal vez a las negociaciones, es saber cuáles son los puntos, los argumentos de la otra parte, ¿no? Y tratar de predecirlos. Entonces es muy importante para una negociación y prepararse para ello, ¿sí? Como les dije, cualquier pregunta me la pueden poner en el chat. En segundo lugar, la siguiente etapa de una negociación es el discussion, the actual discussion. Okay, what do we do in a discussion? Okay, we present our case, the presentation of the case. Okay, es la presentación del caso, las partes, los hechos, la información que ustedes tienen a la mano que ya, digamos, ya la recolectaron. Active listening, en el sentido que es muy importante para una negociación que ustedes escuchen a la otra parte, es importante escuchar. Clarification, este es el momento en donde ustedes van a hacer las preguntas que sean necesarias. Es importante también el note-taking, es una habilidad. No todo el mundo a veces toma notas de manera eficiente. ¿Y a qué me refiero? Tomar notas, incluso a veces lo tomamos por sentado, pero tomar notas es importante con el fin de poder tener la información a la mano de lo que la otra persona ha dicho, ¿no? A veces lo tomamos por sentado, me refiero a que digo, ok, no es necesario practicar tomar notas, pero sí lo es, porque a veces, y una parte, algo de lo que decimos a nuestros alumnos de diferentes programas, ¿no? Es cuando tú tomas notas, tienes que entender la habilidad que significa escribir los puntos principales, no todo, no oraciones completas, o qué cosa estás escribiendo, porque luego tienes si usan un cuaderno, tienen la agenda llena de notas y luego es muy difícil encontrar los puntos que ustedes quieren. Entonces es una habilidad también, aunque ustedes no lo crean, es una habilidad de tomar notas. Y finalmente, es muy importante que ambas partes have equal opportunities to present the case. ¿A qué me refiero con esto? De que, y está conectado con la escucha activa, es el fin de que no se trata solo de un monólogo, no se trata de nosotros presentar lo que queremos y esperar que la otra parte acepte o viceversa, sino también es dar la oportunidad de que ambos bandos, por ponerlo así, puedan presentar su caso y puedan presentar sus argumentos, ¿sí? Esa es la idea de parte de la discusión, part of the discussion. Luego la tercera etapa, según los autores y los expertos, es the clarification of goals. Esto básicamente, una vez que ya tenemos, ¿cuál es el objetivo de toda esta discusión, el punto anterior, de la etapa anterior? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo
objetivo es establecer cuáles son entonces las metas, los intereses y los puntos de vista que tenemos que discutir, ¿sí? Entonces, una vez que se presenta la información, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos, a dónde queremos ir? ¿Sí? ¿Cuáles son la prioridad dentro de estos objetivos? Al fin de cuentas, podemos descubrir que queremos 10 cosas, ¿sí? Dentro de los hechos se han descubierto 10 cosas que se pueden pedir o solicitar. Pero entonces, ¿cuál es la importancia? The priority. Entonces, el punto número 2 es prioritizing them, ¿ok? Making priorities. ¿Cuáles son las cosas que ustedes necesitan y cuáles son las cosas que ustedes desean? Que es lo primero. Entonces, sí, recuerden que es muy importante primero saber la definición para luego poder trabajar sobre esa base, ¿no? Y al final, también, dentro de esta clarification of goals y esta interacción, es la parte de encontrar y descubrir cuál es el common ground. ¿A qué me refiero con common ground? Es los puntos convergentes, ¿sí? ¿Dónde es que ustedes están en la misma página, por ponerlo así? ¿Cuáles son las partes en las que ustedes están de acuerdo digamos, con su contraparte? Y empezar de allí, ¿no? Construir desde allí. Algo que ya mencionamos, pero es parte de la negociación, es el win-win situation. Es que ustedes entiendan de que este es el objetivo final de cualquier negociación. Como les dije, es muy difícil que la otra parte acepte todo lo que queremos, ¿no? Nadie quiere entrar a una negociación diciendo, ok, sí, lo que me digan yo lo acepto. O también por el otro lado, ¿no? Que me van a aceptar todo lo que yo diga. No es así, lamentablemente, ¿no? Bueno, no es una negociación normal, por ponerlo así. El win-win situation es llegar a un punto en el que tenemos que entender que las dos partes tienen que sacar algo de esto. Entonces, aquí es el momento en el donde se consideran estrategias alternativas, consideration of alternative strategies, ¿ok? Y compromising. Compromising, ¿qué es esto de compromising? ¿Qué significa compromising? Es el hecho de entender que hay ciertas cosas que tenemos que ceder. That's compromising, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, Daniel, a ver, I will appreciate if you give us a real example negotiation, a role play. Lamentablemente, Daniel, en este webinar no tenemos mucho tiempo como para hacer un role play completo. Sin embargo, como te digo, parte de la idea es hacerles a ustedes saber un poco de lo que es en general, vamos a ver un poco de la cultura también, y dentro de conversarles un poco también de lo que podemos dar. Por ejemplo, tenemos cursos de negociación y talleres en los que tú puedes participar también, ¿no? Sí, entonces, pues, continuamos. Agreement, finalmente llega el punto en el que, ok, llegamos a los clear terms of agreement and this is the foundation of a business relationship. Cuando ustedes llegan a un acuerdo con la otra parte, ¿ok? Si se llega a un acuerdo, realmente es el primer paso para formar un business relationship, ¿sí? Este business relationship puede ser duradero, puede ser a largo plazo o a corto plazo, pero depende también de la naturaleza de esta negociación, ¿sí? Entonces llegamos a este punto de agreement. Entonces, what is the difference between negotiating in Spanish and in English and in other languages? Okay, what is the difference? That's what we're going to see. Now, part of it, and part of the differences and part of the problem of negotiating in English and Spanish is the culture and cultural differences. ¿Ok? Es algo muy importante que tenemos que considerar, el tema de las diferencias culturales. Tenemos acá una definición de cultura by Franz Boas, que la voy a leer. Culture may be defined as the totality of the mental and physical reactions and activities that characterize the behavior of individuals composing a social group collectively and individually, in relations to the natural environment, to other groups, to members of the group itself, and of each individual to himself. Esto es la cultura, y aunque ustedes no lo crean, la lengua que utilizamos tiene mucha cultura de manera intrínseca, ¿sí? Esta es parte de, nosotros decimos siempre que la cultura es parte de la lengua, y algunos de ustedes lo deben saber. Entonces es muy importante considerar las diferencias culturales, sobre todo en el momento de tener negociaciones, ¿sí? Ahora, para estas diferencias culturales, ¿ok? Hay some beliefs, of course, y eso es parte de la cultura, Rosario, excelente. Algo es muy importante y algo que se utiliza bastante, son este concepto de las dimensiones culturales, by Hofstede. Hofstede is an organizational anthropologist, okay?
y pensó en estas 5 dimensiones culturales que son parte de una negociación, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 dimensiones culturales que tenemos que considerar? O sea, ¿cuál es el tema cultural dentro de una negociación? Power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus femininity, uncertainty avoidance y long and short-term orientation. Voy a explicar cada una de ellas, no hay problema. ¿Qué cosa es power distance? ¿Ok? Es diferentes culturas tienen la visión y la idea de cuál es la importancia del estatus y la jerarquía. ¿A qué nos referimos con esto? En estas estructuras jerárquicas, hierarchy, y las estructuras horizontales, ¿sí? Al final, luego en otra diapositiva tengo digamos, cómo es que están diferentes países dentro de este índice, porque hay toda una investigación sobre esto, de cómo los diferentes países tienen diferente puntaje en cada una de estas dimensiones. Y es importante que ustedes lo sepan con el fin de que, ok, si tengo que lidiar con alguien por ejemplo, ¿no? Hay algunos países europeos como Suecia, como Suiza, como Alemania, son un poco más horizontales y las estructuras jerárquicas son mucho más evidentes también en Sudamérica y en Latinoamérica, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura con la que estamos lidiando, será también parte de nuestra labor o nuestra tarea como negociador entender, ok, cómo es la estructura cultural en este caso. Esta figura de autoridad, o sea, con quién tengo que lidiar, si tengo que lidiar con esta persona, solamente puedo negociar con esta persona, o si tienen autoridad compartida, si es que de repente ciertas personas tienen capacidad para tomar decisiones y con quién necesito hablar, básicamente. Esa es el power distance, la idea de power distance. Luego viene la idea de individualism versus collectivism, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, la idea de el yo versus el nosotros, ¿sí? Diferentes sociedades, diferentes culturas van a tener ideas diferentes sobre, ok, el beneficio mío o el beneficio de todos. La reciprocidad, por ejemplo, las sociedades individualistas, por ejemplo, ustedes van aquí, las sociedades individualistas, los más cuidan de sí mismos, ¿sí? Y está determinado por la reciprocidad. Es decir, yo te doy algo con tal de que tú me des algo, por ejemplo. Mientras que países un poco más colectivistas son un poco más sobre la lealtad, sobre el grupo, sobre el beneficio común, no tanto sobre los beneficios que van a caer sobre uno directamente. Entonces, por ahí es importante también saber, ok, con qué culturas estamos lidiando. Como les dije, voy a compartir, los que estén interesados, yo comparto con ustedes este estudio que se hizo con diferentes países para que ustedes vean, por ejemplo, ok, if I'm dealing with Latin American countries, okay, I have to know these things. If I'm dealing with United States, I have to think in a different way. If I'm dealing with European countries, depending on the European country, I have to think in a different way. That's the idea, okay? Asian countries is very different as well. Masculinity versus femininity, okay? Este es otro concepto. Ahora, no nos referimos necesariamente, y este es un concepto que de repente por el mismo nombre es un poco confuso, pero se refiere a los valores asociados a los géneros, no necesariamente al hombre versus mujer, sino más bien a estos valores asociados con el género, que quizás sea un pensamiento un poco controversial para este estudio, pero sí hay valores que están asociados. Entonces, una sociedad masculina, en una sociedad masculina se ve mucho esto de la competencia, la ostentación, la ambición, mientras que en la sociedad femenina se ve un poco más el cuidado de los demás, la solidaridad, perdón. Entonces, esto según el estudio, como les digo, son los valores asociados, no son necesariamente, ok, si yo soy hombre, yo no puedo demostrar que tengo pues un tema de solidaridad o buenas relaciones, no, son el tema de los valores asociados a estos géneros, es la idea también de entender, por ejemplo, en una sociedad masculina, a la otra parte, a la contraparte, se le ve más como un adversario, como un competidor, mientras que en una sociedad con estos valores asociados al femininity, se le ve a la otra parte más asociado a una definición de socio. Entonces, por eso les pongo la definición de competidor versus socio, ¿sí? Esa es la idea. La cuarta dimensión es el uncertainty avoidance. ¿A qué me refiero con esto? Los que algunos de ustedes, que hablen inglés y los que tengan cierto nivel, ustedes pueden ver que el uncertainty avoidance es el evitar la incertidumbre,
¿sí? ¿Qué cosa? Hay sociedades o culturas en general que buscan más estabilidad, y ahora, bueno, ustedes en Perú no hay un ambiente de inestabilidad, al contrario, pero sí, hay culturas que buscan estabilidad o que tienen rechazo, o no, bueno, la estabilidad no necesariamente es rechazo al cambio, pero por eso lo pongo de manera aparte. De estabilidad, hay culturas que ven o buscan, velan por la estabilidad. Hay culturas que tienen amplio rechazo al cambio. Y finalmente hay culturas que they accept and embrace risks, ¿no? Toman riesgos, ¿no? La toma de riesgos es importante para ellos porque saben que es high risk, high gain, ¿no? Esa es la idea detrás de estas culturas. Entonces hay culturas que definitivamente se destacan por esto, ¿no? Como otras que simplemente prefieren no arriesgar y buscan estabilidad, por ejemplo, o otras que rechazan el cambio definitivamente. Entonces es también importante para nosotros como negociadores entender esto. Cuando estamos negociando en inglés, si nosotros estamos negociando en inglés, es porque estamos haciéndolo con alguien de otra cultura. Todos ustedes, si están aquí, es porque, okay, necesito negociar con alguien en inglés. Si fuera peruano, lo haría en español. Entonces, si están haciéndolo en inglés, es porque te están lidiando con otra cultura. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan el tema cultural que hay detrás de la lengua en sí. Y finalmente, la última dimensión es simple de explicar. Es el long versus el short term orientation. Culturas que quizá velan más por los resultados a corto plazo, ¿ok? Por lo que pueden obtener ahora, versus las culturas que velan más por resultados a largo plazo, ¿sí? Ok, de repente no recibo mucho ahora, pero yo sé que a futuro esto va a darme mucho más frutos de lo que ahora. Es, por ejemplo, como decirles, yo aceptar un trato en el que yo recibo una cantidad de dinero, por ejemplo, ahora, versus un lump sum, como se dice ahora, versus de repente una parte en 10 años, donde al final voy a recibir más. El ser humano está cableado como para buscar la satisfacción inmediata, ¿no? Sin embargo, culturalmente sí hay culturas y hay países que buscan más o que velan más por el beneficio a largo plazo, ¿sí? Y las relaciones también, porque esto es parte de esto, ok, si yo he entrado a un negocio o a una sociedad o a una relación con la otra parte, esta relación se va a mantener en el tiempo, es algo que podemos hacer. ¿Cómo va a ser esta relación? Si va a ser una relación de socios o va a ser una relación de una sola vez donde, ok, muchas gracias, terminamos y no nos vemos nunca más, ¿no? Entonces es también parte del tema cultural. ¿Ok? Ahora ya les voy a preguntar a ustedes dónde creen que está Perú en todas estas, ¿no? En todas estas categorías. ¿Ok? ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que está Perú en power distance, en la parte jerárquica? Si somos más horizontales o somos más verticales en el tema de jerarquías. ¿Ustedes qué creen? Pónganlo en el chat si quieren. Vamos a así rapidito hacer una pequeña encuesta. Perú, ¿es jerárquico o es horizontal? ¿Es vertical o es horizontal? Vertical, me dicen. Ahora, bueno, es ahora el Perú está, bueno, sí es difícil responder preguntas sobre el Perú, creo yo. Pues yes, Peru is complicated, definitely, definitely. But, okay, in general, and as people say, it's vertical, yes, okay, Peru is more vertical. Ahora, ¿a qué me refiero con estos resultados? Y para que lo entiendan, y a los que quieran les voy a compartir todo el estudio. El puntaje que obtienen los diferentes países es mientras más puntaje tengan, son más horizontales y mientras menos puntaje tengan, son más verticales en su división jerárquica. ¿Sí? No quiere decir que esté mal o bien, simplemente es algo que ustedes tienen que saber cuando tienen que lidiar con otras culturas. Entonces, como ustedes pueden ver, los países que son más horizontales son estos países de aquí, los top en la lista, ¿no? Austria, Israel, Denmark, Sweden, Norway, Finland, Germany, and Canada. Okay, this is a very crazy moment, yes, indeed, for Peru. ¿Cuáles son los que están de repente, los que se destacan por ser más más verticales? Philippines, México, Venezuela, Perú, Singapur, Brasil and Turkey. Okay, entonces sí, Perú está allí. ¿Cómo creen ustedes que está Perú en individualism versus collectivism? ¿Nosotros somos más individualistas o somos más pensamos por el colectivo, por el bien colectivo? What do you think, guys? Individualism, Rosario. You say individualism. Okay, well, yes. Peru
as well as Latin American countries. In general, Latin American countries, according to this research, Latin American countries, yes, unfortunately, Latin American countries are in the individualist part of the spectrum, no? While other countries like Germany, Australia, Belgium, and Denmark, they are more, they think about collectivism, no? They think about, okay, the common good, okay, what we are going to do, okay? So yes, in Lima, individualism, yes. The rest of Peru, I don't know, no? Like, but in general, I also would consider Peru as a more individualistic culture than other countries, definitely. Okay, the third one, masculinity versus femininity. Remember, this is not about men or women. These are the values. Lo repito, los valores que están asociados a la masculinidad son estos de ambición, mientras que el femininity son más asociados a la solidaridad y el bien común. Entonces, aquí en este caso, combine, yes, yes. Now, en este research que se hizo en el año 2007, si no me equivoco, 2007, 2008, ahorita yo lo reviso, cuando se los mande iba a salir todo. Perú puntuó un poco más para estos rasgos femeninos, ¿no? Que son sobre la solidaridad, sobre educación, sobre este tipo de valores. Entonces, tú por aquí, ¿cuáles son más masculinos? Japan, Italy, United States, Mexico, por ejemplo, ¿no? It's a melting pot, and that is right. Good, Rosario, that's a good point. Peru is a melting pot. A melting pot, de repente, for those of you who don't understand this term, a melting pot is a combination, no? Since we have people with different ways of thinking, it's a melting pot, no? We have a combined culture. So yes. Now, for uncertainty avoidance, okay, remember what is uncertainty avoidance is taking risks, okay? So there are countries that avoid risks, not necessarily that they don't like change. Recuerden que por eso lo separé. No es una sociedad o una cultura que trata de no tomar riesgos, no necesariamente es una que esté contra el cambio, pero por ejemplo, según este estudio, algunos países toman más riesgos que otros, entonces por aquí está el resultado, ¿no? Perú está en la parte de que toman un poco más de riesgos y, bueno, creo que lo estamos viendo, riesgos buenos o malos, pero hay riesgos, mientras que hay países que son más, buscan más, velan más por la estabilidad, ¿sí? Bueno, esto en Estados Unidos está en esta parte, pero bueno, creo que también la situación en Estados Unidos es un poco más riesgosa, ¿no? Y el pensamiento a corto plazo versus el pensamiento a largo plazo, Peru is in the short term, no? And I think we know this. I think, unfortunately, part of our problem, we're not going to talk about politics. Yes, today is a very important day because people are protesting today, but we're not going to talk about politics. But yes, Peru, our culture is usually more focused on the short-term results. No, we think about now, we want things now, and we don't consider what's going to happen later. No, and I'm not talking later next week. I'm talking later in 5 years, in 10 years, in 20 years, long-term projects. As you can see, for example, usually the cultures that think about long-term projects are cultures that are more developed, definitely, no? And they prioritize projects that will have an effect in the future, okay? While here in Peru, unfortunately, we think about now, we want things now, and we don't care about what happens in the future. Now, this is general, obviously. Estoy seguro de que algunos de ustedes o nosotros no pensamos así, pero definitivamente, culturalmente es así como se nos aprecia. Y al final, por ejemplo, aquí también tengo un documento compartido por la Embajada de Colombia, que es sobre cómo negociar con peruanos. Y ustedes van a poder ver ahí que parte de estos tips que dan a los negociadores colombianos es que a la cultura peruana le importa más el ahora, el right now, ¿no? La satisfacción rápida, al momento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir sobre la cultura? What can we conclude about culture? Well, definitely, that is like an iceberg, no? This metaphor of the iceberg, that we can only see a little section of the iceberg, but the biggest part of the iceberg is underneath. Podemos ver muchas cosas de la cultura, pero hay mucho más debajo de la superficie, ¿no? Y un punto fundamental que tenemos que desarrollar, por si vamos a negociar en inglés
Y como ya lo dije, si estamos negociando en inglés, estamos tratando con otras culturas, por eso es tan importante, es el tema de la competencia cultural. ¿A qué me refiero con competencia cultural? Que es un concepto de cultural competence. Es el hecho de que ustedes desarrollen estas habilidades de poder diferenciar y considerar la cultura con la que están tratando o lidiando, con el fin de que ustedes puedan ser más empáticos y puedan ajustar no solamente el lenguaje, sino también la manera de hacer negocios o hacer negociaciones. El concepto de cultural competence es básicamente esto, es the skills and abilities that a person has in order to deal with different cultures. Esa es la definición rápida, ¿no? Las habilidades ¿no? que tenemos para poder lidiar con otras culturas, para poder no solamente lidiar con ellas, sino también aceptarlas y ser empático en las diferencias, porque obviamente hay diferencias y es importante que tengamos esta habilidad o este concepto de cultural competence desarrollado en nosotros. Esa es la idea de cultura. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, en general, básicamente son tres cosas. Digamos, de todo lo que hemos visto de estas dimensiones, podemos reducirlo a que tenemos que tener ciertas cosas en general. La asertividad es importante, assertiveness is important, creo que algunos de ustedes lo mencionaron al principio. The willingness to succeed, the willingness to like in both parts, the willingness to succeed, and cultural awareness, ¿no? La habilidad de poder saber que hay diferencias culturales. Ahora, ¿cómo es que esto funciona si estamos hablando de inglés, con un inglés para propósitos específicos, ¿sí? El English for specific purposes. That's what I'm talking about. Ahora, que lo vamos a hablar un poquito en adelante. Ahora, ¿ustedes qué creen? Y esa es una pregunta. ¿Can everyone negotiate? De repente, los que no tienen experiencia incluso, ¿pueden negociar? ¿Todos podemos negociar? La respuesta es sí. No, the answer is yes. Everyone can negotiate. It is not necessary that you have the innate skill of negotiating. De repente algunos de nosotros no somos naturales, we're natural, ¿no? No tenemos la estabilidad de repente de manera natural, tal vez, de repente, algunos de ustedes sí. Otros de repente tienen que desarrollarlo, trabajarlo un poco más. Pero todos tenemos la habilidad de negociar, siempre y cuando desarrollemos la habilidad, ¿sí? Incluso hasta que el que es natural tiene que trabajar en desarrollar esto. Es como, por ejemplo, cualquier habilidad musical o deportiva, ¿no? Podemos tener el talento, pero es importante es importante que la trabajemos. Y nosotros negociamos, y como dice Rosario, ¿no? Negotiating is part of our lives. We negotiate every day. We negotiate, it's interaction, ¿no? Entonces negociamos casi todos los días. Obviamente tal vez no todos hacemos negocios con empresas, ¿no? Con contratos o qué sé yo, pero la idea es que todos negociamos, y son habilidades que tenemos que desarrollar. As a mother and a daughter, of course, you negotiate with your parents, you negotiate with your daughters, with your sons, with your family, with your husband, with your wife, with your boyfriend, your girlfriend, with coworkers. Every day you negotiate. Entonces, pero sí es una habilidad que tenemos que desarrollar teniendo en cuenta los puntos que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo si nos estamos centrando ahora en negociar en otro idioma, por eso es que he destacado el tema cultural, ¿no? Es importante, sobre todo por el tiempo que tenemos, guys. Vamos a hacer más webinars y más esos talleres con el fin de darles un poco más de información y desarrollarlo un poco más, como por ejemplo, nos mencionaban antes, ¿no? Casos específicos, y esto sí, lamentablemente el tiempo no nos da para esto, pero la idea es primero empezar con esto y luego hacer una serie de seminarios, ¿no? Para ustedes. Entonces, a ver, creo que se me cortó por aquí. Ok, perfecto. Para algunos de nosotros, por ejemplo, si tenemos que lidiar en inglés o trabajar en inglés o negociar en inglés, el inglés, ¿is there a language barrier? O sea, how important is it for you? Para ustedes, por ejemplo, ¿qué tan importante es esto, no? ¿El inglés es un obstáculo? Si la respuesta es sí, para ustedes, que el inglés es un obstáculo, o que, bueno, sí, como dice Rosario, English is a global language, definitely, ¿no? Es algo que ya sabemos que es un tema global. Pero si alguno de ustedes responde a estas preguntas que sabes que el inglés es un obstáculo, es importante que desarrollemos esta habilidad. No les digo, tenemos que estudiar inglés. Sí, tenemos que estudiar inglés, pero inglés un poco más técnico es importante también, ¿no? Y a eso me refiero con el ESP. ¿Qué cosa es el ESP? Es el English for Specific Purposes.
El English for specific purposes, la traducción es inglés para propósitos específicos. Y este inglés para propósitos específicos, la idea detrás de este concepto de inglés para propósitos específicos es no solamente que nosotros nos enfoquemos en desarrollar las habilidades del inglés como para, por ejemplo, hablar de lo que hicimos ayer o de nuestro fin de semana, no, sino de ponernos en contexto y poder aplicarlo a diferentes áreas o rubros. Algunos de ustedes de repente pueden estar en estos rubros de tourism o retail o business administration o alguna disciplina técnica. Entonces, para ustedes poder negociar dentro de sus rubros o dentro de diferentes industrias, es importante que ustedes entiendan que existe el concepto de inglés para propósitos específicos, ¿sí? Que es lo que les va a permitir a ustedes poder expresar lo que ustedes tienen aquí y lo que ustedes saben decir en español, pero en inglés, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes entiendan que hay otro nivel, no digo superior, porque no es que sea mejor, porque de repente no nos sirve a todos el inglés para propósitos específicos, pero sí es importante que ustedes entiendan que hay un otro nivel del idioma, que es el que nos corresponde para este rubro, para esta industria o para este contexto específico, el inglés para propósitos específicos. Parte de eso es por eso, pues, que nuestro programa de English for Business en el Centro de Idiomas es tan exitoso, ¿no? Porque definitivamente tenemos personas que, como ustedes, tal vez profesionales, que buscan especializarse en sus rubros y no de repente utilizar el idioma para cosas generales, sino más bien para propósitos específicos como estoy mencionando, ¿no? Entonces, es importante que ustedes entiendan este concepto. Nos quedan unos cuantos minutitos, así que, ¿por qué necesitamos el ESP o el English for Specific Purposes? Es básicamente para to meet market demands, ¿no? El mercado ahora, y lo sabemos, creo que es exigente. Ahora el tema del mercado laboral es mucho más exigente, definitivamente, ustedes lo saben. Entonces, ¿qué cosa es lo que pide el mercado? ¿Cuáles son las demandas? What are the market demands? What does the market need? Need people, not only that speak English. Ya no es que hablemos inglés solamente, it's that we speak English, but specifically for our industry. Okay, I speak English, yes, but can you communicate what you want to do in your retail industry or in your administration industry, or if you're a lawyer or if you're an architect, if you are in sales, can you communicate your ideas effectively in that market? That is important. Obviously, the idea is to update and upgrade your skills. De repente, algunos de ustedes, y como me doy cuenta, you already speak English. Some of you speak English, some of you at one level, some of you at other level, but the idea is that you understand it's very important for you to not only update, no solamente actualizarse, update, sino también mejorar, upgrade. Entonces es update and upgrade your skills. Sí, es muy importante para nosotros en general que tengamos esta necesidad de desarrollarnos profesionalmente con estudios y eso sobre todo también en el inglés. Y analizar necesidades. El mercado y ustedes como profesionales tienen necesidades específicas también. ¿Sí? Y eso es lo que, por ejemplo, el Centro de Idiomas a veces ofrece cursos específicos y talleres y webinars como este. No estamos hablando de cómo aprender inglés en general, sino de propósitos específicos y necesidades específicas que ustedes pueden tener. Entonces, la idea es que ustedes también analicen sus necesidades y que busquen desarrollar esas habilidades dentro de esas necesidades que ustedes encuentran. Esto es lo que les mencioné hace un rato. Es, por ejemplo, el documento de la Embajada de ProExport Colombia, que no es la embajada, perdón, es el gobierno colombiano, de parte de lo que es el Ministerio de Turismo, Inversión y Exportaciones que ustedes pueden ver ahí. Y este es un documento que me pasaron, que ustedes pueden encontrar en internet, porque también lo he visto en internet, pero me lo pasaron a mí, sobre cómo hacer negocios con Perú. Y es algo muy curioso. Por ejemplo, miren, este es como que el research que ustedes tendrían que hacer si tienen que lidiar con alguien de otro país. Y esto lo presento ahora porque miren el research que se hace de manera previa con el fin de lidiar con un país específico. Probablemente haya generalizaciones sobre nuestra cultura, probablemente las haya, pero si hay estereotipos o generalizaciones, o sea, los estereotipos funcionan, entre comillas funcionan, porque a veces son verdad, ¿no? La mayoría de veces son verdad. Entonces, por ahí va esto. Hablamos por ejemplo, este dossier con la información sobre Perú incluye, como ustedes pueden ver, los horarios, ¿no? Los horarios para que obviamente el negociador sepa dónde tener la reunión, dónde puede hacer la reunión. La vestimenta, por ejemplo, en Perú,
Ustedes pueden ver allí los hombres, cómo se visten los hombres, cómo se visten las mujeres, ¿ok? Hay algunas empresas que han ofrecido el casual day. Entonces, ¿por qué? Porque si alguien de Colombia, por ejemplo, o de otro país viene y nos visita justo un viernes, nos va a encontrar de repente un poco más informales, ¿no? Un viernes casual que de repente tengan sus empresas. Es muy importante que ustedes también hagan ese research. De repente hay un choque cultural porque nosotros estamos vestidos con terno o con sastre y la otra persona, y seguramente les ha pasado, ¿no? De otro país viene con zapatillas o viene, ¿no? Es mucho más sport. Entonces, ok, esto no necesariamente es algo malo, sino es otra cultura. El dress code, exactamente, el dress code. ¿Cómo negociar? Por ejemplo, y aquí está, esto es algo como le digo, curioso, pero es parte de lo que nosotros como negociadores deberíamos hacer y lo que en mi experiencia he empezado a hacer cuando tengo que lidiar con personas de otros países. Es, ok, hacer mi tarea, por ejemplo. Para la negociación, por ejemplo, para la gran mayoría de ejecutivos peruanos, la relación basada en la parte social, muchas veces amical, es muy importante para la negociación, por ejemplo. Es muy importante que tengamos una buena relación amical, ¿no? Somos más de patas, ¿no? We're friends, we're not like that, ¿no? Esa es una parte cultural del Perú. El protocolo es importante, la primera impresión también. Tengan presente que la decisión va a estar en el presidente o gerente general de la empresa. ¿Esto a qué se refiere? ¿Se acuerdan lo que vimos hace un rato? La jerarquía. Yo puedo tratar con una persona y llevarla muy bien, pero la decisión va a ser del jefe. Entonces, es importante que esto lo sepa la persona que va a negociar. El peruano, y esto es algo que me causó un poco de risa, pero es verdad, no sabe decir no a veces, o es un poco más de ir alrededor, uy, mira, voy a pensarlo, te devuelvo la llamada, ¿no? Conversamos luego, ¿no? That's true, exactly. No, we'll talk about it later, let me call you, ¿no? Yo te aviso, este tipo de cosas en lugar de decir no de manera inmediata oportuna. Son serios y formales de negociación, sí, eso sí es verdad. No es bueno ni necesario presionar, tiene su propio léxico. La puntualidad no es un atributo. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, y esto lo voy a compartir con los que ustedes quieran, porque bueno, para que no se nos vaya el tiempo en esto, pero es importante que miren toda la información que tienen sobre lidiar con peruanos, tratar con peruanos, por ejemplo. Miren estas partes negativas. Por ejemplo, miren el último punto de aquí. No valora el tiempo de los clientes. ¿Y eso ustedes a qué creen que viene? Por el hecho de que de repente los dejamos esperando, por el tema de la puntualidad, por el tema de que de repente nuestras reuniones pueden ser muy largas en lugar de ser cortas y efectivas y eficientes. Entonces, hay un montón de cosas que considerar, como les digo. Esto es para Colombia, ¿no? Más puntos aquí. Hay muchos puntos que ustedes miren acá, por ejemplo. Otra cita es, los negociadores en Perú florean con frecuencia, es decir, que hablan y adornan sin decir mucho. O sea, ya de por sí tenemos esta característica de florear. No es bueno, pero tampoco es malo, es parte de nuestra cultura. Entonces, es importante, como ustedes se dan cuenta, it's how important culture is in negotiations, ¿no? It's super important, ¿ok? Eso es todo. Hemos llegado justo a los 40, bueno, teníamos 45 minutos para este webinar, me he pasado un poquito, discúlpenme por robarles un poquito más de su tiempo, pero era importante para mí hacer este primer webinar sobre negociaciones para introducir estos conceptos previos, ¿sí? No sé si algunos de ustedes, it would be interesting to know about other cultures. Yes, si tú quieres, y para todos, ¿no? Los que ustedes comuníquense conmigo, yo les di mi correo, a ver, les voy a poner mi correo estaba en la primera, no la repetí al final, discúlpenme, aquí está mi correo. Los que quieran, yo les voy a compartir el documento del research y de este estudio que se hizo, que es muy, muy interesante, para que ustedes puedan ver las diferentes culturas, ¿no? Cómo están rankeadas en las diferentes capacidades y dimensiones culturales, para que ustedes también sepan, ¿no? Y decir, ok, ya sé entonces un poquito más de cómo lidiar con esta cultura, ¿no? Ahora, como les dije, este es un primer paso en estos webinars sobre negociación. La idea es que podamos seguir construyendo sobre la base de esto. Habrán más webinars, así que estén atentos, por favor. Anteriormente, por ejemplo, para dar un ejemplo, hicimos un poco sobre la reinserción laboral, hicimos un primer webinar sobre cómo hacer un CV, y luego hicimos otro webinar sobre cómo lidiar con la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, es parte de una serie de webinars. La idea es que esto sea también así, ¿no? Dependiendo de ustedes. Si a ustedes les interesa, por favor, háganos saber.
y podemos seguir con esta serie de webinars con el fin de darles un poquito más de información. ¿Sí? Yo les dejo también aquí el correo del Centro de Idiomas para informes, para cualquier consulta sobre nuestros programas. Si alguno de ustedes quiere empezar de repente con un programa de inglés para puestos específicos, como lo mencioné en la presentación, puede hacerlo. Nuestro programa de English for Business es un programa bastante útil para todo este tipo de negociaciones. Y que les puede ayudar, obviamente, y también talleres de conversación o de presentaciones, lo que ustedes necesiten, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el Centro de Idiomas. Hacemos programas que profesionales necesitan, ¿sí? Entonces, les agradezco muchísimo por su tiempo. Thank you so much. Have a good night.